Gabriela Juárez y no saben el gusto que me da darles la bienvenida nuevamente a su programa Diálogos Feministas. El día de hoy con un gran tema de suma importancia. Sé que ustedes en su casa se van conectando, quieren saber de qué vamos a hablar. Pues vamos a estar hablando sobre la violencia de género en las universidades. De verdad tenemos que entrarle a este tema porque hablamos siempre de violencia de género, de muchas modalidades que lamentablemente existen, pero hay que poner particular atención en todas y cada una de ellas. El turno del día de hoy es la violencia de género en las universidades y para ello tenemos un panel extraordinario que les voy a presentar a continuación. Me da gusto saludar a Mariana Amapola Nolasco Marcelo, y es estudiante de Derecho en la UNAM, activista feminista, también activista por las mujeres de la comunidad LGBT. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? Igualmente me siento muy honrada de poder participar, poder estar aquí compartiendo las ideas y espero pues que de esto puedan salir bastantes reflexiones y conclusiones sobre la situación de violencia y acoso escolar que se vive actualmente en las universidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y estoy segura que va a salir algo muy bueno de este programa, porque bueno, pues también déjame contarte que está con nosotras Angélica Vite, estudiante de Derecho en la UNAM, integrante de Juventudes de Izquierda del PRD. Me da mucho gusto saludarte, Angélica. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias por la invitación y más a este tema que como estudiante universitaria, pues me es muy relevante. Así es, por eso es que las invitamos para que ustedes mismas también nos cuenten, puedan participar en estos temas y darles voz en este espacio que finalmente es para ustedes y por supuesto para ustedes que nos escuchan. Y también va a estar con nosotras Elena Varela Guinot. Ella es licenciada en Geografía e Historia, maestra en Ciencias Sociales y doctora en Ciencia Política, Sociología y Antropología Social, miembro del Sistema de Investigadores Nivel 1, integrante de la Red Politólogas No Sin Mujeres. ¿Cómo está, doctora? Me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo estás, Gaby? Un saludo a todos quienes nos escuchan. Un placer estar con ustedes y sobre todo con esta mesa en donde podremos tener una extraordinaria conversación. Muchas gracias, de verdad es un honor tenerlas a todas ustedes aquí y también, no menos importante, presentarles por supuesto a Erika Granados Aguilar, politóloga académica feminista, máster en Género y Derecho, doctora en Ciencias Sociales. Doctora Erika, qué gusto saludarle de nuevo, ¿cómo está? Hola Gaby, gracias por la invitación y qué gusto estar en el panel con dos estudiantes de Derecho, Angélica y Mariana, y por supuesto una colega, una compañera, Elena. Seguramente, como decían anteriormente nuestras estudiantes, de esto van a salir reflexiones muy interesantes. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes cuatro por estar aquí, por supuesto a todas y cada una y cada uno de los que comparten y ven este programa, y si se van conectando, córranle a compartirlo por favor para que si no tienen tiempo completo pues ahí se quede guardado y lo puedan ver más tarde, y si no pues también pueden verlo a través de la plataforma de YouTube donde encuentran todos y cada uno de los programas que el Partido de la Revolución Democrática produce como una herramienta y un espacio de diálogo, por supuesto de consenso, que es lo que se busca, pero también de disenso porque es muy sano y sobre todo en este tipo de temas tan importantes. Pues si les parece bien, comencemos con nuestro programa del día de hoy y bueno, pues vamos a recordar el pasado 10 de abril, si ustedes lo vieron por ahí en redes sociales, estoy segura de que sí, estalló un paro estudiantil contra la violencia de género en la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctora Erika, quisiera que nos comentara, que nos metiera en contexto, por supuesto, para que quien nos ve pueda entender un poquito de lo que estamos hablando. ¿Qué motivo tiene este paro? ¿Qué demandan las y los universitarios? Sí, Gaby. Mira, es muy importante el tema debido a que la violencia de género dentro de las universidades es un asunto que está poco o que antes estaba poco visibilizado, siempre ha sucedido. O sea, son estos temas de género y de violencia que hemos tenido a lo largo de la historia y que han sido invisibilizados. Asimismo, en las universidades, que no solo sucede en México, no solo sucede en Latinoamérica, sino en el resto del mundo. Bien, entonces, en este sentido, dentro de la UAM, la universidad donde yo laboro, aquí no fue el 10 de abril, sino el 10 de marzo que estalló el paro estudiantil. Fue debido a un asunto que ahorita les comento de una chica, pero esto fue un motivo que detonó ya todo un problema que venía tiempo atrás, de años, y se puede decir que de décadas, donde las autoridades universitarias no habían puesto la atención debida
en estos temas. Bien, ¿qué sucedió con el caso que detonó el asunto en la UAM? Es una chica que estudia Derecho, la licenciatura en Derecho. Como ustedes saben, la universidad está compuesta por distintas unidades. Esta chica estudia en la unidad Coajimalpa y donde ella manifiesta que su exnovio, él era su pareja anteriormente, su exnovio la viola no dentro de la universidad, en instalaciones fuera de la institución. Pero ella no hace la demanda correspondiente o no levanta una demanda en el Ministerio Público por la cuestión de la revictimización, sino ella se dirige a la institución, a la UAM, por considerarla más amigable para estos temas. Ella buscaba que se alejara al chico, que él tomaba también clases con ella, que se alejara o que se le alejara a él o bien que se le diera de baja de la universidad. Bueno, como es el canal institucional, ahí se tuvo que dirigir al Consejo Divisional y posteriormente a un sistema que se llama Comisión de Faltas. No se logró hacer nada, lo que manifiesta la compañera, que la Comisión de Faltas no determinó alguna sanción para el compañero, ni siquiera ella comenta la más mínima, que es una amonestación. Esa es la sanción menor para cualquier estudiante que comete una falta. No hubo una amonestación tampoco para el compañero que fue el exnovio, que es el exnovio de esta joven. Y de ahí viene, eso sucedió en diciembre, y de ahí viene todo un asunto, una movilización entre estudiantes, entre chicas y jóvenes que apoyaron a esta estudiante. Bien, en ese momento aquí se puede ver y se puede manifestar cómo los protocolos de actuación de la universidad no son y no eran como los efectivos para resolver casos de este tipo. Inicia toda una movilización, primero en Coajimalpa, que se sigue a las otras unidades y que finalmente el 10 de marzo detona en las 5 unidades. ¿Qué demandan las 5 unidades? Tienen diferentes pliegos petitorios cada unidad, son distintos las cuestiones y las necesidades que cada unidad tiene, que las chicas en cada unidad tienen, por eso los pliegos son distintos, pero básicamente es esto, la cuestión de que se atienda de manera efectiva los casos de violencia contra las estudiantes dentro de la institución. Básicamente eso es en las 5 unidades. Sí, sí, Gaby, gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, también voy a pasar ahora con Angélica para que nos des también el panorama de este lado. En la UNAM en 2019 y 2020 también hubo paros, principalmente en preparatorias y CCH por motivos también de violencia de género. Y a partir de ese movimiento, yo quisiera preguntarte, ¿las autoridades educativas sí tomaron cartas en el asunto? ¿Sí están haciendo cosas para prevenir, sobre todo, para sancionar las que ya sucedieron y erradicar la violencia en la máxima casa de estudios? ¿Cuál es el nivel de violencia de género en la UNAM? Muchísimas gracias. Bueno, pues este es un tema muy difícil y personalmente lo viví. Entonces, puedo decirte que dentro y fuera del movimiento hay una división de ideas y de maneras en las que se espera llevar el proceso de las chicas completamente diferentes. Porque como bien sabemos, pues dentro del feminismo hay distintas corrientes, entonces a veces ni entre los mismos círculos feministas saben o tienen clara la ruta para el acompañamiento de estas chicas. Sin embargo, entre comunidad estudiantil siempre se ha visto este apoyo, este respaldo para las víctimas, que es muy importante dentro de un proceso. Por otro lado, la parte institucional, la parte de la universidad, es pues todo un tema, porque a pesar de que existen protocolos e incluso se han implementado cursos para tanto profesores como administrativos y se da un correcto seguimiento a las denuncias por razón de género, estos protocolos no han sido eficientes y más allá de que no sean eficientes, presentan pues toda una falla dentro del proceso, no necesariamente por el mismo protocolo, sino por su ejecución.
Ahora, en la otra pregunta que me haces sobre qué nivel de violencia tiene la universidad, pues lamentablemente es más grande de lo que esperamos. Tú me mencionabas los movimientos que hubo en 2019 y 2020, pero incluso el año pasado hubo un fuerte movimiento dentro de los colegios de ciencias y humanidades, del mismo modo, pues por denuncias en razón de género. Y es que realmente, a pesar de que se está esperando que se dé, que baje este número, las instituciones y los directivos no están sabiendo, de cada colegio, no están sabiendo cómo llevar el proceso y cómo tratar a los agresores, porque ese también es un tema muy importante. Realmente no existe un método eficiente para el trato hacia los agresores, porque por un lado es el trato hacia las víctimas del que mucho se ha hablado. Sin embargo, no sirve de nada el llevar un buen trato a la víctima si tienes que seguir conviviendo con tu agresor, ya sea otro alumno o un profesor, incluso un administrativo. Y a veces tú como estudiante universitaria o de Colegio de Ciencias Humanidades o de Escuela Nacional Preparatoria, que te encuentras hasta cierto punto en un nivel de subordinación frente a ellos, pues no sabes cómo tratarlo y por ello, y ellos lo saben, los agresores lo saben, y por ello siguen haciendo uso de esta violencia. Muchas gracias, Angélica. Y bueno, pues teniendo este contexto de la máxima casa de estudios, por supuesto también de la Universidad Autónoma Metropolitana, pues vamos a pedirle a la doctora Elena que nos comente un poco sobre las investigaciones que hizo, donde pues nos dice que la violencia es generalizada en todas las universidades. Me gustaría, doctora Elena, que nos platicara un poco al respecto de su investigación. Claro que sí, Gaby, con muchísimo gusto. Ya lo decían Erika y lo decía Angélica, es decir, efectivamente el fenómeno de la violencia al interior de las universidades no es algo nuevo, eh, y no es algo que ahora se esté dando de una forma más acentuada que antes. Lo que pasa que ahora se está visibilizando. Yo creo que ese es el gran cambio que tenemos con respecto al pasado. Y también otra cosa que ha cambiado, y es uno de los aspectos o cuestiones que yo he analizado, es la manera en que las autoridades universitarias han ido reaccionando frente al fenómeno de la violencia de género, ¿no? Entonces, lo que tenemos ha habido una evolución desde negarla directamente, esas cosas no ocurren en nuestras instituciones, ¿no? Eso ocurre fuera de la universidad, aquí somos gente educada y por tanto, y con un nivel de formación elevado y por tanto el tema de la violencia no se da, ¿no? Y eso lo vivimos durante años, el hecho de que parecía que como si las universidades estuvieran vacunadas frente al fenómeno de la violencia de género, sin reconocer que las universidades o las instituciones de educación superior son espacios en donde se reproducen el mismo tipo de relaciones sociales que se dan fuera de nuestros mundos, ¿no? Entonces, después, cuando ya la negación empezó a no ser posible y se empezaron a poner y a hacer visibles ciertos fenómenos de violencias vividas en las universidades, entonces, más bien se trataba como si fueran casos aislados, ¿no? Entonces, ok, ocurre, pero esto es una situación excepcional provocada por una persona que excepcionalmente provoca, o sea, genera violencia, pero en realidad no se reconocía la parte estructural de las violencias que se viven al interior de nuestros espacios educativos. Una cosa muy interesante que yo analicé es cómo son las movilizaciones desde abajo, todos los movimientos fundamentalmente estudiantiles, aunque no solo, los que obligaron a las instituciones a reaccionar, ¿no? Entonces, es decir, cuando se han empezado a dar cambios, ha sido fundamentalmente por una presión desde abajo. Luego ya vino la Ley General de Educación Superior, en donde establece la necesidad de atender el fenómeno. Incluso en esta semana hemos visto también la modificación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde modifican y dicen que la SEP está obligada a incluir en los planes y programas de estudio el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de
violencia, la educación, o sea, y con una educación con perspectiva de género. Entonces, tenemos esa reacción, pero esa reacción se dio tarde y solo cuando las movilizaciones se dieron. Y otro de los aspectos que analicé justamente es todos los obstáculos que se encuentran, que se encuentran en las universidades para realmente atender de manera adecuada el fenómeno de la violencia de género. Lo decía Angélica muy bien, tenemos los protocolos, pero muchas veces o son protocolos que tienen muchas fallas o se están ejecutando mal, y si acaso más adelante podremos ahondar en el tema, pero lo dejaría aquí ahora. Muchas gracias, doctora Elena. Sí, por supuesto, tenemos como una similitud siempre que hablamos de violencia de género, cuando hablamos de impartición de justicia, pues también hablamos de marcos legales que sí tenemos, pero en su aplicación es donde fallamos. Por supuesto, aquí habría que ver lo que comenta también, doctora, importante, el negar que existe, el no querer aceptarlo y asumirlo, pues también vuelve inútil cualquier tipo de protocolo existente y pues por ende no hay ni siquiera prevención, mucho menos erradicación de cualquier tipo de violencia. Y hablando en general de la discriminación que también existe, yo quisiera preguntarte, Mariana, ¿cómo está, cuál es la situación, el nivel de discriminación y violencia que viven las mujeres de la comunidad LGBT? Porque también tenemos que hablarlo, hay una, dos y triples discriminaciones por muchos factores, pero en el caso de las mujeres de la comunidad, ¿cómo está la situación? Pues sí, yo creo que es importante tocar el tema de las mujeres o de la diversidad sexual como mujeres, porque al final del día esto también viene como de cierto grupo o parte de la comunidad que rechaza esta cultura machista y que adopta un estilo de vida que va a trastocar esta heterosexualidad obligatoria y pues obviamente ciertas conductas que son afines a los problemas, los mismos problemas que sufren las universitarias, tanto profesorado como alumnado, pues a ello se suma el tener una orientación sexual no normativa, es decir, el ser una mujer lesbiana, el ser una mujer bisexual, implica ciertas cuestiones que también son objeto de discriminación. Y aquí, pues, comparto las ideas de las compañeras en el aspecto de que pues realmente no hay ni siquiera protocolos bien establecidos para generar espacios seguros para la comunidad LGBT de mujeres. Ni siquiera los hay para las alumnas en general, ¿no? Entonces realmente creo que aquí tenemos que tener en cuenta que somos 5 millones de mexicanos y de mexicanas que nos identificamos como parte de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces realmente pues sí es un grupo considerable de personas y si bien las universidades tienen la responsabilidad y la obligación de generar acciones colectivas para la prevención, educando obviamente desde el respeto al sexo, al género, a la orientación sexual y además características, pues el rechazo y estos actos discriminatorios pues siguen un modelo heterosexual hegemónico, patriarcal, al cual pues obviamente los actuares cotidianos de la comunidad universitaria en general pues se transmiten a través de actitudes genéricas que de alguna manera están bien establecidas y que quien se atreva a comportarse de manera distinta, pues obviamente va a ser discriminado, ¿no? A través de prácticas que pueden ir desde el desdén, desde la injuria hasta agresiones, ¿no? O pueden incluso llegar al acto de violencia, pues en su máxima expresión, que sería en este caso, pues feminicidios, ¿no? Entonces, pues yo lo pondría así porque realmente no hay un estudio, no hay estadísticas reales que puedan realmente plasmar la violencia. Y no es porque no la exista, sino porque realmente no ha sido un tema de interés para las instituciones y para las universidades, a sabiendas que hay muchísimos casos y denuncias en la misma universidad, hablo desde mi perspectiva, sobre, pues, por ejemplo, la transfobia, ¿no? O, por ejemplo, estos actos que se cometen en contra de las mujeres lesbianas por no ser heterosexuales, ¿no? Y el tratar de alguna manera violentarlas para que tomen estas conductas y que pueden de alguna manera encajar dentro de los estándares patriarcales y heteronormados. Gracias, Mariana. Por supuesto que es un tema que tendrá que revisarse como cualquier tipo de violencia, pero que lamentablemente pues se viene a sumar a los obstáculos que las mujeres en la universidad enfrentan
todos los días. Y bueno, pues para finalizar me gustaría preguntarle, doctora Erika, ¿cómo ha sido el actuar de las autoridades? ¿Cuál ha sido su respuesta? ¿Y por qué el paro no ha sido levantado en su totalidad? ¿Las estudiantes están conformes? ¿No lo están? ¿Por qué no nos platica para poder cerrar este primer segmento? Sí, claro que sí. Bueno, aquí quiero comentar que la actuación de la universidad, de la parte de la autoridad, como de las estudiantes, ambas partes han sido de buena voluntad. La universidad reconoce como legítimo el movimiento, reconoce como legítimas las demandas, las necesidades de las estudiantes y por qué hasta este momento no se ha levantado el paro. Bien, porque como comentaba en un principio, cada una de las unidades está presentando un pliego petitorio. Entonces, el proceso de negociación, se están llevando mesas de negociación en cada una de las unidades, ha sido distinto. Ha iniciado primeramente en ciertas unidades, como es el caso de la unidad Xochimilco, donde inició este proceso de manera más temprana, o como es el caso de la unidad Iztapalapa, donde este proceso inició de la manera más tardía. Es la unidad donde apenas lleva mesas de negociación, que son 3, y donde, por supuesto, el pliego petitorio también asimismo se ha abordado pocos elementos o pocos números de este pliego. Bien, en ambas partes, en tanto en la cuestión de la unidad Xochimilco, que están más avanzados, o la unidad Iztapalapa, que tienen este avance de manera más mínima, se ven esta idea de la voluntad. Ahí cada mesa de negociación está compuesta por las autoridades de cada unidad, el rector o rectora de esa unidad, más las compañeras paristas de la unidad. Bien, ¿qué se revisa? Todos los números del pliego petitorio. En el caso de la unidad Iztapalapa son 17. ¿Por qué les comento la unidad Iztapalapa? Porque es la unidad donde yo laboro. Son 17 puntos en Iztapalapa, y donde también asimismo en esta idea de ejercer un trabajo a profundidad, no se están revisando los puntos a destajo. Cada mesa de negociación ha llevado un trabajo de varias horas y de revisar a profundidad cada punto, aunque se tarde el tiempo que se tenga que tardar, hablamos de tiempos, pero que quede totalmente satisfecha la parte de las estudiantes. Puede ser que en un día no se saque o no se logre un acuerdo en algún punto, pero se lleva o se maneja a la siguiente mesa de negociación, y ha sucedido así. Por eso es que se ha alargado el paro, porque deben de quedar totalmente satisfechos todos los puntos de las demandas de las compañeras que tienen tomadas las instalaciones. La unidad, como ustedes saben, la unidad Azcapotzalco entregó las instalaciones, las paristas, pero fue un asunto interno, donde ahí estaban infiltrándose, se comenta que algunos grupos porriles. No era un punto donde ahí se haya levantado el paro. Ahí también siguen las mesas de negociación. Ahí no está totalmente las demandas satisfechas, sino nada más fue una entrega de instalaciones, pero no fue por demandas satisfechas. La única unidad que va más avanzada es Xochimilco, sin embargo, tampoco ha levantado el paro, la unidad Xochimilco, y continuamos en esta idea de que todas las demandas sean totalmente cubiertas. La unidad Coajimalpa y la unidad Iztapalapa son las que están más tardías, y probablemente el paro en esas unidades se alargue más tiempo. Nosotros vamos a regresar a clases el lunes 8 de mayo, probablemente sea de manera virtual, pero vamos a reactivar ya las actividades de docencia, aunque continuaremos con el proceso de diálogo con las compañeras que tienen tomadas las instalaciones. Hasta el día de hoy, que van 2 meses de paro, no hemos visto que se levante pero sin embargo se está haciendo un trabajo importantísimo, un trabajo a profundidad, que consideramos que nuestra universidad, la UAM, va a ser estandarte en estos elementos de protocolos de violencia contra las mujeres, contra las estudiantes dentro de las unidades de la UAM.
porque se está realizando este trabajo que verdaderamente es un trabajo que se está haciendo a conciencia, es un trabajo, digamos que fino, se está tejiendo de manera fina para que tenga realmente las acciones efectivas que requiere el problema. Muy Es bien. por eso que se está retrasando o se ha alargado el paro. Pues esperemos que no se alargue más y que, como usted dice, pues se pueda marcar una diferencia y sobre todo a favor de que se solucione para las compañeras de la universidad. Vamos a ir rápidamente a un corte. Ustedes que están viendo este programa, por favor, coméntenlo, compártanos. Ustedes, chicas de alguna universidad, si nos quieren escribir, compartir sus experiencias, por favor, hagámoslo. Recuerden que lo que no se visibiliza no se atiende. Vamos a ir rápidamente a un corte. Ahorita regresamos. Según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, las mujeres de 15 años y más que han asistido a la escuela han sufrido en un 32.3% algún tipo de violencia a lo largo de su vida como estudiante. ¿Pero qué tipo de violencia sufrieron en sus centros educativos? Un 17.5% vivió violencia psicológica, un 18.3% violencia física y un 17.9% violencia sexual. Y si bien pareciera que la escuela es el lugar más seguro para las mujeres estudiantes, un 66.9% de las víctimas han sido violentadas dentro de la escuela, mientras que un 19.7% en la calle, parque o lugar público cerca de la escuela, y un 6.5% lejos de la escuela. Estamos de vuelta con ustedes en Diálogos Feministas. Ya compartieron el programa, ya lo comentaron. Si no lo han hecho, tienen la oportunidad de hacerlo. Si les da pena hacerlo públicamente, también pueden escribirnos en inbox, pueden hacernos llegar sus comentarios, sus dudas. De repente estamos escuchando los temas y algo que creíamos que era normal, venimos aquí a Diálogos Feministas y nos damos cuenta de que no era normal, como cualquier tipo de violencia. Suele pasar. No te preocupes, hay muchas mujeres en la misma situación. De repente hemos normalizado tanto las violencias que pensamos que son normales, pero no lo son. ¿Cómo lo es la violencia de género en las universidades? No lo es, tampoco es normal ningún tipo de violencia. Y para ello vamos a seguir hablando también de este tema tan importante. Angélica, me gustaría preguntarte sobre unas cifras que yo tengo aquí, que aquí me pusieron. De 2018 a 2022, la UAM atendió 131 denuncias sobre casos de violencia de género, de los cuales el 41% quedó sin resolverse. Casi la mitad, de plano no pasó nada. El 9 de junio de 2018, del 9 al 7 de junio, de julio de 2019, no, sí es un año, del 9 de junio de 2018 a 7 de junio del 19, la UNAM recibió 436 denuncias por violencia de género, de las cuales las autoridades jurídicas identificaron solo 385 presuntos agresores. Angélica, yo sé que la pregunta de pronto es repetitiva, de pronto pues ya la hemos analizado y la respuesta, por supuesto, es obvia. ¿No están funcionando los protocolos para la atención en casos de violencia? ¿No se están siguiendo? ¿O cuál crees tú que sea el motivo por el cual no se esté resolviendo, sea muy mínima la tasa donde sí se identifica al agresor y se le castiga? ¿Cuáles crees que sean los motivos? Bueno, pues antes que nada hay que aclarar que los protocolos no son para que haya menos agresiones, porque realmente los protocolos no van a parar las agresiones. Quien quiera agredir va a agredir con o sin protocolos. Las agresiones, como tú lo mencionas, es para que se le dé un seguimiento a la víctima, al agresor, y para que se frene esta línea de violencia. Tú mencionabas las cifras de la UNAM, pues que eran 483, si no mal recuerdo que me dijiste, pero para 2021 ya eran 1,486. O sea, realmente entre más protocolos hay y entre más denuncia, más se promueve la denuncia, pues más vemos el crecimiento en estos casos. No se trata realmente de que los casos hayan aumentado, sino de que se están denunciando más. Y esto es, o sea, es pésimo que existan estos casos, claro que sí, pero es muy bueno que se esté fomentando la conciencia de denunciar. Y eso que todavía falta muchísimo camino que recorrer. Y esto es en gran parte
porque, como ya mencionaba anteriormente, los protocolos no son eficientes. Necesitamos protocolos eficientes y eficaces. Cuando tú realizas en una denuncia, primero tienes que acercarte a la defensoría universitaria, antes que al cuerpo jurídico de tu escuela, de tu universidad, de tu facultad, es a la defensoría. Y en la defensoría se te va a trasladar con una psicóloga. Esta psicóloga te va a trasladar con una abogada. Y si esta abogada lo considera pertinente, te va a trasladar con otra abogada que ya no esté especializada en género, sino en derechos universitarios. Y si ellas dos lo consideran y tú así lo quieres, te acompañan a realizar tu denuncia al Ministerio Público. Entonces, dentro de la universidad pasamos por 4 personas: defensoría, psicóloga, abogada en género y abogada en derechos humanos, más las personas por las que vayamos a pasar en el Ministerio Público. Esto nos habla de un proceso tardío y más que nada de un daño y una revictimización, porque cuesta muchísimo trabajo el que tú te animes a alzar la voz y a decir, sí, fui violentada. Y cuando tú lo logras hacer, encima te hacen que cuentes la historia 5 o 10 veces y además tienes que contarla y tienes que acordarte de todos los detalles, porque si tú le das una versión a la psicóloga y otra versión a la abogada de género y otra versión a la abogada que te atiende en el Ministerio Público, pues entonces tu relato ya no fue verídico y ellas van a decir que estás mintiendo, especialmente en el Ministerio Público. Mucho se sabe del pésimo trato que se da para las víctimas de delitos en cuestión de género. Y es también un proceso muy difícil de llevar para todas, más cuando se trata de juventudes como nosotras, porque no tenemos el acompañamiento necesario, estamos abriendo un camino y no se nos está dando todas las herramientas ni la confianza para hacerlo. Sí, y caemos de pronto en la misma situación, hay protocolos, pero no se capacita ni a quien imparte, ni a quien puede ser tal vez garante de que se cumpla, pero tampoco se puede dar conocimiento a las víctimas de qué pueden exigir y hay una falla en ambas partes. Muchas gracias, te agradezco mucho, Angélica. Doctora Elena, voy a hablar también, tengo más datos aquí sobre la INDIRE, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares que se realizó en 2021, donde nos revela lo siguiente: las mujeres de 15 años y más que asistieron a la escuela a lo largo de su vida como estudiante, 32.3% experimentó violencia de género y casi 18% sufrió violencia sexual. Doctora Elena, quisiera preguntarle, aparte de la violencia sexual, ¿qué otro tipo de violencia son perpetradas en las universidades? Sí, Gaby. A ver, primero déjame retomar una idea que me parece fundamental que has dicho y que tiene que ver con el por qué no se están resolviendo adecuadamente muchas de las denuncias que se ponen al interior de las universidades y que tiene que ver con esta falta de capacitación, ¿no? Efectivamente, quien tiene que tomar la decisión sobre si se acreditan hechos de violencia o no, muchas veces no tienen la perspectiva de género. Sin la perspectiva de género no va a visibilizar formas de violencia que se están dando más allá de las evidentes de acoso o hostigamiento sexual, o sea, de la violencia sexual, ¿no? Porque sí, al interior de nuestras universidades observamos otras formas de violencia de la misma manera que se observan fuera de las universidades. Tenemos casos de violencia física que se da fundamentalmente en las relaciones entre estudiantes, aunque no solo, pero ahí hemos identificado casos de violencia física. Desde luego tenemos casos de violencia psicológica. A mí me parece, digamos que es una forma de violencia más sutil porque es menos visible, pero que genera digamos, unos efectos absolutamente terribles en las personas que sufren este tipo de violencia, ¿no? Estas formas de hacer digamos, que las personas carecen de valor, de los insultos, las humillaciones, burlas, descalificaciones, chantajes, toda esa violencia psicológica se están dando al interior de nuestras universidades. Y por supuesto hay un tema que a mí me parece fundamental relacionado con género, que es la discriminación por género. Y es otra forma de violencia.
digamos, todo lo que es exclusión y que se vive al interior de los salones de clase, que se viven las relaciones digamos, laborales que se dan al interior de las universidades, que se viven en la relación que se da entre el sector académico y el sector administrativo. Ahí hay muchas veces actos de discriminación por género que están resultando formas de violentar a las personas, ¿no? Y desde luego todo lo que tiene que ver, y que Mariana destacó antes muy adecuadamente, todo lo que tiene que ver con homofobia, transfobia, lesbofobia, sexismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vivimos en las universidades es una reproducción de lo que se vive fuera de nuestros espacios educativos. Y la única manera de atenderlo, y yo coincido con lo que decía Angélica antes, es que tenemos que ir hacia también, digamos, a atender la cuestión de prevenir las violencias. O sea, aquí nada más atendemos los casos de violencia que se dan, pero no estamos preveniendo poner un alto a las violencias que se viven en nuestra sociedad. Correcto, y justo hablemos de la violencia en las universidades, pero qué importante y qué de verdad bueno sería que se atendiera, se dieran talleres de prevención desde niveles anteriores a la universidad, es decir, que ya llegáramos a la universidad no solo no permitiendo las violencias, sino además teniendo nuevos protocolos, nuevos procedimientos, nuevos talleres de la prevención, y ya hablar de la eliminación pues del rezago que pudiera haber de violencia, pero ya no de nuevos tipos de violencia, porque parece que sale un tipo de violencia y mañana sale otro y de repente ya hay otro modo y no se termina. Entonces yo considero que también es muy importante ese tipo de atención temprana, de educación en las escuelas, en el nivel primaria, por supuesto desde chiquitas hacer a nuestras mujeres que sean fuertes y no estemos atendiendo, por supuesto, a una edad ya de universidad, a una mujer violentada, a una joven estudiante que se le están violentando sus derechos de cualquier forma. Yo considero eso importante. Ahorita voy a preguntarles a ustedes qué otro tipo de cuestiones, de situaciones pudiéramos realizar para atender este tan lamentable problema que enfrentan las mujeres en la universidad. Y es un problema porque, fíjense, yo quisiera preguntarte, Mariana, ¿tú qué opinas al respecto? La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia solo identifica la violencia docente, pero no la violencia contra las estudiantes. ¿Consideras que por supuesto sea necesario visibilizarlo, también plasmarlo en la ley, o a cómo vamos, pues daría igual? Pues yo considero que este tema que mencionas es muy importante porque justo se relaciona bastante con el ámbito de protocolos, de legislación universitaria y de legislación a nivel nacional que van de la mano. Ahora, tienes mucha razón en lo que mencionas porque en el capítulo 2 de esta ley solamente, y incluso lo vemos mezclado, o sea, no lo vemos como un tipo independiente, está la violencia en el ámbito laboral y docente, o sea, no puede haber relación dentro de, pero también son dos mundos muy distintos. Entonces, de alguna manera, a ver, considero que está bien identificada la violencia docente porque al final del día hay pues una relación de poder, hay una jerarquía bien establecida y el agresor obviamente se aprovecha de esta relación de poder que ejerce sobre el alumnado, ¿no? Pero pues creo yo que, por ejemplo, en el artículo 12, que es el que define la violencia docente, pues también menciona que considero que la conducta está bien definida, ¿no? Aquellas conductas que dañen pues la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, por su edad, su condición social, académica, limitaciones de características físicas que infringen los maestros o maestras, ¿no? Pero aquí solamente estamos hablando del gremio docente, no estamos hablando, por ejemplo, de compañeros o de personas que formen parte de la institución y que no forzosamente sean profesores o profesoras de las víctimas. Entonces, aquí sí considero que hay un vacío legal en la ley, porque dejamos desprotegido a justo esta parte de los casos que han estado mencionando mis compañeras a lo largo de sus participaciones. La mayoría de las veces no niego que muchos profesores y profesoras ejerzan violencia de género a las alumnas, pero la violencia también se da entre el mismo alumnado, a través de compañeros y compañeras que se encargan
de llevar a cabo estos actos de violencia, de reafirmarlos y de encubrirlos. Entonces, de alguna manera, la ley no prevé esta parte y tampoco prevé el plano académico como algo independiente, sino que también dejan esa responsabilidad a las universidades. Y si en las universidades no estamos viendo protocolos efectivos, pues realmente es como un yo me paso la bolita y te paso la bolita y al final del día no hacemos algo que sea efectivo y real para que las alumnas, no solamente de las universidades, sino de cualquier ámbito escolar y académico, puedan tener una protección efectiva en cuanto a sus derechos y en cuanto a su integridad física y emocional, que de alguna manera se da también últimamente a través de redes sociales, ¿no? Este acto de humillación, por ejemplo, actos que se comparten y que de alguna manera, como bien decía la doctora, venimos denunciando esto a través de movimientos sociales, a través de los famosos tendederos, por ejemplo, que se llevan en las universidades, a través de denuncias comunitarias que de alguna manera pues hemos encontrado en ello la forma de denunciarlo porque la ley no lo prevé o no protege a las alumnas, ¿no? Entonces realmente considero que es un tema bastante interesante por tratar y podríamos extendernos muchísimo más. Claro, yo siempre digo que de estos temas nos van sacando por diferentes caminos porque definitivamente son muchas las cosas que se tienen que hacer. Una de ellas es visibilizarlo, es plasmarlo, pero que no quedar ahí, porque finalmente pues podríamos presionar a la legislación para que lo pueda tipificar, para que se pueda incluso ser vinculante con algún tipo de castigo, con algún tipo de sanción, pero si no hay una capacitación, no hay atención con perspectiva de género, por supuesto de quien tiene la obligación de garantizar su adecuada aplicación, pues vamos a tener una letra muerta igual en un libro, en un cuaderno, en un reglamento, en una ley, y no va a pasar de ahí. Justo, hay muchas situaciones que tenemos que atender de diferentes francos. Yo creo que la capacitación con perspectiva de género, la atención con perspectiva de género, de realizar nuevas herramientas que las mujeres y en este caso las estudiantes puedan utilizar para hacer válido y por supuesto más que legítimo su reclamo, porque lo es, pero si no tenemos las herramientas adecuadas, pues no podemos seguir avanzando. Te agradezco mucho, Mariana. Doctora Erika, vamos a seguir con los datos de la misma encuesta nacional de las relaciones en los hogares de 2021. Las principales personas agresoras en el ámbito escolar de octubre de 2020 a 2021 fueron en un 46% un compañero de la escuela, un 16% un maestro y otro 16.2% por una persona desconocida a la escuela. Quisiera preguntarle, doctora, ¿cómo es que el Estado mexicano debe garantizar el derecho de las estudiantes a una vida libre de violencia sin alterar o violentar la autonomía de las mismas? Sí, Gaby, mira, es muy interesante los datos que nos estás brindando y nada más quiero retomar un punto que comentaba Elena, que hizo hincapié en un asunto de tipo de violencia muy importante, que es de los tipos que más se han invisibilizado en las instituciones, la violencia psicológica. Precisamente ese tipo de violencia es el que ahora las compañeras que están llevando el paro están reflexionando y donde quieren que también ahí se haga o se marque un cambio con el antes y ahora el después. Muchas de las demandas que se hicieron en el pasado, hablando de la UAM, en el pasado, donde mujeres estudiantes, compañeras estudiantes, demandaban situaciones frente a profesores varones o frente a compañeros, era con la cuestión de la violencia psicológica. Y donde nuestro protocolo de actuación que pasaba por la comisión esta que les comentaba, que se llama Comisión de Faltas, al no tener elementos probatorios, no tomaba acción alguna. Entonces ahora ese es uno de los puntos importantes que las compañeras del paro quieren que se tome una acción y sin embargo todavía en estos pliegos petitorios no se ha resuelto cómo llevarlo a cabo. Pero es un punto que se debe tomar en consideración. Con otro de los temas de los porcentajes que nos estabas comentando, aquí bien señalas que el 46% de los hombres que ejercen violencia son compañeros en las instituciones de las propias alumnas. Así es.
En la comisión de faltas hemos visto cómo más allá del 50% de violencia contra las mujeres en la UAM es a partir de compañeros estudiantes de ella. También sucede con profesores, pero es más con los compañeros, donde ahí mismo estos no han recibido cierto tipo de sanción por ser también alumnos de la institución, vaya, a lo mucho que se llega y que en algunos casos es correcto, son las amonestaciones, pero hay casos o tipos de violencia que sí ha llegado a ser tipo de violencia física y agresiones fuertes donde no se ha ejercido el punto de la expulsión del compañero. Entonces, hay temas que se deben de revisar. Bueno, con la cuestión del Estado, este es un asunto muy complejo. Definitivamente, cómo el Estado puede ayudar a una universidad para que los protocolos de actuación pueden ser más efectivos. No hay de otra aquí, Gaby, no hay más. El Estado debe de garantizar la autonomía de las instituciones universitarias. Dentro de una institución, una universidad, esta debe ser autónoma. La única encargada de salvaguardar las garantías de sus miembros es la propia universidad, el propio organismo. No hay más. ¿Qué puede hacer el Estado? Pues es precisamente lo que está haciendo ahora con la UAM. Es totalmente ser respetuoso de los procedimientos, de las acciones que se están realizando, respetuoso tanto del movimiento como del procedimiento de la universidad. El Estado no puede ayudar de mejor manera que garantizando esta autonomía y alejándose de cualquier tipo de intervención a las universidades. Gracias, Gaby. Muchas gracias, doctora Erika. Y para finalizar este segmento, doctora Elena, me gustaría preguntarle desde su perspectiva si esta violencia también alcanza a los docentes, las docentes y a la parte administrativa, o están ajenas o también ahí se está enfrentando otra batalla con este tema. No, por supuesto que también alcanza a todos los sectores, digamos, que ocupan la universidad, que forman parte de la comunidad universitaria. Se ha dicho, si es cierto que el mayor o el porcentaje mayor de denuncias y de quejas que se han dado corresponden a uno, relaciones entre estudiantes, dos, relaciones estudiantado-profesorado, ¿no? Eso lo que las estadísticas nos están diciendo que esas son las denuncias que más se están poniendo, pero eso no quiere decir que no haya violencia de género en otros espacios. Más bien tendríamos que preguntar ¿por qué si estamos logrando visibilizar y de alguna manera observar, o sea, que se llegue a las instancias institucionales para atender los casos de violencia en el caso, insisto, de entre estudiantado y relación estudiantado-profesorado, y no se está dando, por ejemplo, o se está dando en mucha menor medida en lo que tiene que ver con el sector administrativo, el de servicios o incluso en el propio relaciones entre colegas en el sector docente. Y yo te diría, Gaby, que creo que la clave está en el nivel de protección o amenaza que sienten las personas para poner una queja. Y esto es un tema fundamental si queremos pensar en la efectividad de los protocolos. Porque incluso a los estudiantes les sigue costando recurrir a instancias institucionales, aun cuando existen, y te diría, e incluso en aquellos espacios universitarios en donde sí funcionan, y sin embargo sigue habiendo una resistencia, porque sigue habiendo miedo, sigue habiendo este temor a que haya represalias, sigue habiendo desconfianza de no va a ocurrir nada, total, al final queda en absolutamente nada, y por eso les cuesta ir ahí. Y sin embargo, las estudiantes tienen algo a su favor que les ha ayudado a ir visibilizando el tema, que es esta capacidad, o sea, la organización que han logrado y ese acuerpamiento que ha hecho posible que en determinados momentos saquen a la luz digamos, coyunturas que requieren una atención generalizada por parte, digamos, de la opinión pública, como el caso de la UAM nos lo ha puesto clarísimo, ¿no? Es decir, cómo empiezan a establecerse esas redes que les permite
por lo menos vencer o neutralizar ese miedo y esa desconfianza hacia las instituciones. Pero piensen ustedes en el sector servicios de una universidad, piensen ustedes en el sector, digamos, administrativo de la universidad, que muchas veces dice, ¿cómo me voy a acercar yo a la instancia correspondiente? Cuando a lo mejor lo que acaba ocurriendo es que si la persona que me está agrediendo es mi superior, es mi jefe, entonces lo que va a ocurrir es que va a haber una represalia, me van a acabar corriendo, se pone en riesgo mi situación laboral, por lo tanto mejor me quedo callada y no digo nada. Pero el que se queden calladas no quiere decir que no existan esas formas de violencia. Sí, claro, y ahí pues la violencia psicológica, por supuesto, hasta un poco económica, porque pues el miedo de perder, por supuesto, tu trabajo es lo que te hace permanecer callada. Incluso también, ahorita que estoy escuchándola, cuando alguna alumna pues va a la administración y denuncia, y la desesperación, la llegar a hacer, pues caer también en exigir de una manera incorrecta, porque al final pues no tenemos la orientación necesaria, y del otro lado no hay la capacitación, pues se vuelve a generar ahí otro núcleo de violencia que se tiene que atender y resolver con capacitación. Yo insisto mucho en ello, en la capacitación de ambas partes, en que tú que nos estás viendo como estudiante conozcas tus derechos para poder exigirlos y ejercerlos. A veces la simple intuición, la simple necesidad de defendernos pues nos hace levantar la voz, pero no basta con eso, no basta con levantarla, basta con conocer también nuestros derechos para poder aplicarlos, para poder, ahora sí, como decían en mi pueblo, llegar con los pelos de la burra en la mano para exigir que se respeten y se cumplan, se garanticen nuestros derechos. Por eso es que te invito siempre a que participes en estos programas, a que los escuches, a que expertas como la doctora Elena, como la doctora Erika, como nuestras compañeras que también son expertas porque lo viven ahí, porque lo analizan y lo estudian en su carrera, te puedan compartir las experiencias y los conocimientos, y de ahí tú generes tu propio criterio, te puedas interesar en los temas. A lo mejor ahorita te dio, a ver, yo quiero saber más, te puedas meter, y si nos escribes, te podemos decir cuáles son las leyes que te servirían, dónde podrías encontrar toda la información que necesites. Entonces, participen, por favor. Le agradezco mucho, doctora Elena, les agradezco a las 4. Vamos a ir rápidamente a un corte. Comparte y comenta este programa. Ahorita regresamos. Respecto a sus agresores, en un 46.2% de casos los han perpetrado compañeros, en un 16.6% un maestro, en un 16.2% una persona desconocida, y 3 de cada 10 adolescentes han sido violentadas por su novio. Con el fin de combatir la violencia de género en el ámbito educativo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia mandata a la Secretaría de Educación Pública a desarrollar más de una decena de competencias en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Llegamos a la última parte de tu programa de Diálogos Feministas. El día de hoy estuvimos platicando sobre la violencia de género en las universidades. Y bueno, pues ha llegado el momento de cerrar un poco con el tema. Yo sé que no da tiempo, que tenemos mucho por hablar, que todavía hay mucho que discutir y que analizar, pero por el día de hoy necesitamos ir acercándonos a una conclusión que nos permita encontrar posibles soluciones, ¿por qué no? Y para ello quisiera pedirte, Mariana, que nos regales a manera de conclusión tus propuestas. ¿Cómo hacemos para garantizar que las estudiantes puedan tener una vida libre de cualquier tipo de violencia? Pues yo tendría como aquí varios puntos que tocar en primero, pues una invitación a la comunidad universitaria, tanto a hombres como a mujeres, para que sean conscientes de estos temas y que no forzosamente nos tienen que pasar a nosotros para darnos cuenta y hacer algo. Tampoco tenemos por qué permitir o encubrir a personas, que siento que es algo que yo he vivido y que desafortunadamente he visto en el ambiente universitario, y es muy común, sobre todo entre el alumnado, el encubrir agresores porque es mi profesor favorito, porque es mi profesora favorita, porque me cae bien, porque es mi amigo del alma, porque fue mi compañero y me ayudó con mis asuntos escolares. Realmente yo creo que hago esta invitación porque realmente desde el tratar y el no permitir la cultura de la violencia,
ya de ahí creo yo que damos un gran paso como comunidad universitaria. Y de ahí parto con puntos que creo yo que hemos estado tocando a lo largo de este foro, el implementar contenido de género, de diversidad sexual en los planes de estudios y en la currícula escolar, pues sería una recomendación que yo pondría sobre la mesa, el incluir contenidos desde diversos niveles de educación, desde primaria, secundaria, bachillerato hasta la universidad. Yo creo que es un desafío que tiene la comunidad y las universidades por cumplir, ¿no? También la enseñanza normalizada sobre la sexualidad y en la formación inicial de docentes es determinante en el cómo vamos a desarrollar este tipo de temas y también cómo los vamos a llevar y cómo los vamos a tratar, porque muchas veces violentamos desde la desinformación y desde esta falta de educación que tenemos alrededor de los temas, desde el desconocimiento. Entonces, también el implementar una educación integral podría servirnos de mucho. Obviamente, yo creo que una conclusión a la que podemos llegar todas aquí es pues generar protocolos efectivos, ¿no? Que es la insistencia de mi compañera, pues todo parece indicar que no existen espacios para la protección de las mujeres ni para llevar un proceso, ¿no? Un proceso adecuado y un proceso sano que no revictimice y que no genere más daños, ¿no? Un espacio universitario que permita la participación activa de las personas y que de alguna manera también permita que pues este tipo de cuestiones se puedan evitar, ¿no? Ni siquiera se lleven, sino que se pueda de alguna manera tratar el problema desde raíz. Muchas gracias, Mariana, te agradezco mucho y también le pediría, doctora Elena, que nos ayudara con sus propuestas, sus conclusiones. ¿Cuáles considera usted que son las causas principales de la violencia que deben atacarse? ¿Cómo las resolvería? A ver, me voy a ir porque si nos vamos a las causas, se vuelve mucho más complicado esto, porque es un problema estructural que hay que ir sobre cuestiones de prevención, de atención, de reconocimiento. Entonces, me voy a ir a algo para mí muy preciso, muy concreto, que creo que se tiene que trabajar en las universidades y que quizá el caso de la UAM nos está poniendo un buen ejemplo. Uno es reconocer la existencia de las violencias. Parece muy obvio, pero es que todavía hay mucha gente al interior de nuestras comunidades y ese llamado de Mariana es más que justificable. Reconocer que existen esas violencias, que no somos unas exageradas, que no somos unas locas que ahora vemos todo como violencia. No, se están dando y las estamos viviendo y las estamos viviendo como violencia. Ese reconocimiento tiene que ir acompañado, e insisto que a mí me parece fundamental lo que está ocurriendo en la UAM, por un diálogo. No es nada más una decisión desde las autoridades, qué hacemos, cómo solucionamos, cómo atendemos, sino ese diálogo de qué se espera desde el estudiantado de cómo atender el problema, porque muchas veces hay muy buenas intenciones, están los protocolos, pero a lo mejor lo que estamos proponiendo como sanciones, lo que estamos proponiendo como acciones, no es lo que están esperando las mujeres que sufren las violencias, ¿no? Mujeres u otras personas de la comunidad que también sufren violencia de género. Y por último, junto a este diálogo que nos permita construir todo un entramado para atención y prevención, yo creo que lo fundamental, el consejo o la propuesta es, tenemos que tener un sentido autocrítico, tenemos que ser capaces de reconocer los errores que cometemos como instituciones. Si no somos capaces de verlo, si no entendemos que a veces los protocolos hay que modificarlos, si no vemos en dónde se están dando digamos, esas áreas grises que no nos están permitiendo atender la problemática en su conjunto. El problema es que seguiremos en las mismas y en un año seguiremos teniendo que tener programas de este tipo, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, me quedaría, y dije que iba a ser muy breve, con la reflexión de que esto es difícil, esto no se va a acabar en un semestre ni en un año. Atender esta problemática lleva mucho tiempo, pero el hecho de que sea difícil no debe impedirnos el intentarlo. Y creo que la voluntad de las autoridades se vuelve en una pieza clave para que la comunidad como tal se adueñe, se apropie de la problemática y entonces actuemos colectivamente. Sería mi reflexión. Gracias.
Muchas gracias, doctora Elena. Y comenta usted algo muy importante, no va a ser fácil, no va a ser tan rápido, pero creo que todas tenemos la responsabilidad de hacer lo que nos toque en el tiempo en el que nos toque, porque definitivamente, pues si hablamos de trabajo hecho que no se vio en el resultado, pues podríamos hablar de nuestro derecho a elegir y a ser electas, que por supuesto las sufragistas vieron en su momento, que muchas otras lucharon y ya no alcanzaron a ver los resultados, pero que sin duda alguna su trabajo y su esfuerzo, siempre el ímpetu de defender los derechos en pro de las mujeres, tuvieron un resultado. Definitivamente no es fácil, no va a ser rápido, pero no podemos, lo que menos podríamos hacer, ninguna, es detenernos o rendirnos con ese pretexto de decir, pues es que falta mucho, es que pues a mí no me va a afectar, no pasa nada. No, yo creo que todas tenemos la obligación de hacerlo desde el lugar en el que estemos, desde la trinchera en la que nos corresponda hacer nuestro trabajo. Y bueno, pues le voy a pedir por supuesto también a Angélica que nos regales tus conclusiones, tus propuestas. Adelante, Angélica. Muchísimas gracias. Bueno, pues sin duda hay un largo, muy largo camino que recorrer para nosotras. Y dentro de las propuestas, pues me parece que lo que yo pudiera decir aquí se queda corto a la comparación de la magnitud de la problemática que estamos enfrentando. Sin embargo, me parece muy importante que estemos muy conscientes que solamente entre nosotras nos vamos a salvar y solamente entre nosotras nos vamos a ayudar, porque a nadie más que a nosotras le interesan nuestras vidas, nuestra seguridad, nuestra integridad y nuestra salud física y mental. Entonces, es muy importante que creemos redes de apoyo de nosotras para nosotras, que nos acerquemos a estos círculos seguros, como lo pueden ser redes feministas, a lo mejor dentro de alguna organización, dentro de alguna escuela, dependiendo de en qué posición nos encontremos, y si no tenemos ninguna cerca, iniciar una, porque realmente si tú la estás buscando hay más chicas que les interesa y hay más chicas que se van a unir, porque ninguna mujer se salva de la violencia que se vive, ninguna mujer se salva de este sistema patriarcal que nos oprime. Entonces, nosotras en red y en conjunto podemos lograr lo que nuestras abuelas lograron con el voto y lo que nuestras madres lograron con el divorcio, y nosotras lograr algo para las futuras generaciones, porque también es obligación nuestra el guiar a las generaciones que vienen y más que nada a arrancarles este sentimiento de inferioridad frente a los hombres que a nuestra generación todavía se le ha inculcado y a generaciones anteriores pues muchísimo más. Entonces estamos obligadas a que estas niñas que apenas van introduciéndose al mundo real tengan las armas necesarias y las que nosotras no tuvimos para enfrentarse a el día que les llegue un problema de este tipo, porque lamentablemente les va a llegar. Y no se trata de que las tengamos encerradas, sino de que puedan enfrentarlo, puedan vivirlo y les cause el menor daño posible. Dentro de todo esto, para los hombres también es muy importante el que tengan la intención de tener una escucha activa, porque muchas veces cuando se llegan a dar diálogos en cuestión de género hombre-mujer, siempre existe por parte del género masculino esta resistencia de negarse a admitir que violenta o que conoce a violentadores. Entonces, pues principalmente es tener una escucha activa y romper el pacto patriarcal, que también es un gran reto. Sí, claro, y de construir, de reeducar, por supuesto, porque alguna vez escuchaba un hombre que comentaba, no, bueno, pero pues es que a mí así me educaron y yo crecí pensando que eso estaba bien y que parte de mi hombría pues es ser superior, es lastimar, gritar, se me debe de obedecer. Entonces creo que también es algo estructural, que es un problema que debemos resolver, como ya nos decía la doctora Elena, si nos metemos a ver las causas, pues vamos a encontrar muchísimas que sí, por supuesto, sería de mucha utilidad, y yo creo que lo vamos a tener que hablar en otro programa porque el tiempo se nos va, pero atenderlas, definitivamente deconstruir muchas de las creencias que se tienen, con las que lamentablemente crecimos algunas. Celebro mucho que estudiantes universitarias como ustedes estén tan metidas en los temas, porque eso definitivamente nos va dando la garantía de que poco a poco se va a ir deconstruyendo esa creencia, se van deconstruyendo las costumbres.
para generar nuevas familias, para generar nuevas sociedades donde las feministas, donde el feminismo, la igualdad y la equidad sean parte de, y no sean algo disruptivo, no sea algo como nuevo y que sea motivo de ataque, ¿no? De decir, estas ya quieren todo, como decían, nos tachen de exageradas, de locas. No, que sea algo, que eso sí sea normal, que la igualdad, la equidad, porque definitivamente las necesitamos en nuestra vida, sea algo normal y ya no sea un tema que saque de onda o que digamos, híjole, otra vez vamos a hablar de lo mismo. Ojalá, estoy segura que eso va a suceder, por supuesto con el trabajo siempre de todas y cada una de nosotras. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, no me queda más que agradecerles su participación. Me falta también, por supuesto, la doctora Erika. Antes de ir con la doctora Erika, me permito agradecerles a las demás. Doctora Erika, por favor, coméntenos sus conclusiones, también sus propuestas. Sí, Gaby, gracias. Estaba escuchando tanto a Mariana como a Angélica, asimismo a Elena, y me gusta cerrar esta parte porque quisiera retomar cada uno de los puntos que ellas comentaron. Escuchando sobre todo a Mariana, me recuerda cómo nuestras estudiantes en la UAM, ahora que están en estas mesas de diálogo, manifiestan todas las necesidades y las demandas que tienen. Es escuchar a Mariana y me reflejo con nuestras estudiantes. Bien, escucho también a Elena cómo habla del tiempo y esto es súper importante tenerlo claro, que esto no se va a resolver en este momento, sino que lleva todo un proceso. En general, las universidades en la actualidad no están preparadas para prevenir, para atender los casos de violencia de género, no cuentan, como sabemos, con los protocolos, con las medidas de actuación necesarias, necesitan ir introduciendo mecanismos para que estos puedan contrarrestar los asuntos de violencia. Y cuando ya están estos asuntos, cuando ya los hechos están por sentados, ya están dados, ¿cómo también entonces van a actuar ante hechos que ya se dieron? Todo esto es un proceso que lleva tiempo, decía Elena. Las universidades tendrían que trabajar, y esta es mi propuesta, con comisiones de estudiantes, escuchar sus necesidades, ahorita como estamos escuchando a Mariana, como estamos escuchando también a Angélica, escuchar estas necesidades, escuchar sus ideas, escuchar sus propuestas. Además de que no va a ser un trabajo de inmediato, se va a llevar tiempo, también es un trabajo profundo, es un trabajo que necesita hacerse a conciencia, porque si no, no va a ser efectivo. Es como crear una política pública. Nunca una política pública va a ser efectiva si no se escuchan las necesidades de los y las afectadas, de los y las interesadas, a quienes va dirigida esta política. Es un trabajo en conjunto de toda la comunidad. Entonces, bueno, esa sería mi propuesta, hacer comisiones en las universidades donde escucháramos a nuestras estudiantes sus demandas y sus propuestas. Gracias, Gaby. Le agradezco mucho, doctora, de verdad, a todas y cada una de ustedes su tiempo, el espacio que nos han regalado. Se nos terminó ya nuestro programa del día de hoy, así que, doctora Elena, le agradezco mucho su participación. Gracias por haber estado con nosotras. Un placer haber estado con ustedes. La conversación debe continuar. Doctora Erika, gracias por haber estado el día de hoy. Muchas gracias. No, al contrario, gracias, Gaby. Estos foros son los que se ocupan, se necesitan para poder salir adelante en el tema de la violencia contra las mujeres. Gracias. Muchas gracias. Mariana, te agradezco mucho que hayan también hasta ahí visto el espacio, de verdad, se los agradezco muchísimo. Esas son ganas de participar. Muchas gracias, Mariana. No, muchas gracias a ti, Gaby, muchas gracias a las ponentes por haber expuesto y complementado de una forma pues magistral los temas aquí tratados y por darle difusión, ¿no? Creo que de aquí nos llevamos muchísimo. Gracias. Muchas gracias también a ti, Angélica, por defender el espacio, ya te lo andaban ahí quitando y desde ahí vemos las ganas, por supuesto, también de participar. Muchas gracias, Angélica, por haber estado con nosotras. No, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por la invitación, por esta plática tan nutritiva que nos regalaron aquí las maestras. De verdad, muchísimas gracias. Yo salgo muy feliz, como siempre, y muy nutrida de aquí.
Y a ustedes que son la conducción y la producción del programa también muchísimas gracias por todo el trabajo y por abrir espacios para que se nos escuche, porque si no lo hacemos entre nosotras nadie lo va a hacer, y gracias por darle difusión a estos temas, de verdad. Gracias de verdad a ustedes por llenar este espacio, porque si no, imagínense, si no vienen, aquí me pongo yo a hablar solita y pues no, yo creo que funciona así, funciona esa retroalimentación. A mí me funciona muchísimo escucharlas, por supuesto, siempre es un placer tenerlas en el programa, con sus conocimientos, desde donde surgen los problemas, porque quién mejor que ustedes para poder comunicarnos, para poder decirnos y desde ahí dialogar propuestas, desde ahí dialogar las causas, desde ahí poder resolver. Muchas gracias a las 4, gracias también a quien nos ve y a quien comparte estos programas de diálogos feministas y todos los programas que el Partido de la Revolución Democrática genera para ustedes, como eso, un espacio de diálogo, un espacio donde podamos encontrar herramientas y conocimiento para la defensa de nuestros derechos. Muchas gracias, yo soy Gabriela Juárez y los veo en el próximo programa.